Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bendito sea el nombre del Señor que nos permite compartir una palabra con ustedes. Bendito sea el Señor, porque si no fuera por su gracia, pues no estuviésemos acá, siendo un instrumento para compartir una palabra de Dios con ustedes. Vuelvo y le repito, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bendito sea el Señor. Sabe, hace un tiempo atrás me decía alguna persona por allí, me decía, a mí me gustan los mensajes que el Señor pone en su corazón, me decía esa persona. Y bueno, bendito sea Dios, porque Dios, cada mensaje que pone en nuestro corazón es para que alguien medite y reflexione. En realidad estos mensajes o estos videos no se hacen por obtener una gran cantidad de me gustas o me encantan, sino simplemente se hacen con la intención de que las personas puedan meditar en sus vidas y reflexionar sobre sus vidas. Es más importante ver a una persona a través de un mensaje de estos, meditando y reflexionando sobre su vida y su familia, que un me gusta o un me encanta. Eso ya no tiene ningún interés. El interés acá es que por medio de la palabra las personas puedan meditar y reflexionar. Pues bien, así como esa persona me decía eso, de que a ella le gustaban los mensajes que el Señor ponía en nuestro corazón, yo le quiero decir que no siempre los mensajes le van a gustar y no a todas las personas. Pero eso no es lo importante es que las personas puedan meditar y reflexionar. Tenemos que acordarnos que precisamente por los mensajes de Jesús, por las prédicas de Jesús, Jesús fue llevado a la cruz. Y Jesús dice en Mateo 10:34, dice que Él no ha venido a traer paz, dice, sino a traer espada. Cuando el Señor da esos mensajes, que muchas veces a algunas personas les va a gustar y a muchas personas no les va a gustar, porque no le va a gustar lo que la palabra de Dios dice. Cuando el Señor dice en Apocalipsis 4:11 y dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso me dice a mí que Dios me dice que el único que merece toda honra y toda gloria y toda exaltación y todo poder se llama Jesús. Bendito sea Dios, porque Dios nos dejó un manual que es la Biblia. Dios nos dejó un manual en el cual nosotros podemos educarnos y tener una vida conforme a la voluntad del Señor. ¿Sabe? Usted que está escuchando ahí, yo creo que cuando los padres invertimos tiempo en nuestros hijos, cuando nosotros como padres invertimos en la educación de nuestros hijos, cuando no solo invertimos tiempo, sino dinero y la buena voluntad que tenemos para sentarnos con nuestros hijos, lo único que nosotros esperamos de nuestros hijos es que, de acuerdo a la educación que nosotros les hemos dado, se comporten.
que sean hijos que hablen de acuerdo a una educación que nosotros como padres les hemos dado. Cuando el Señor, Dios Padre Todopoderoso, escribe las palabras que escribió mediante el Espíritu Santo en la Biblia, es porque el Señor nos dejaba un manual de vida, un manual en el cual nos enseña una educación que es la que Él quiere que nosotros hablemos. Es decir, que así como nosotros como padres, cuando invertimos, yo no sé si usted me está entendiendo o no me está entendiendo. Yo espero en el Señor que Él, a través de esta palabra, pueda traer a su mente sabiduría, discernimiento, para que usted pueda entender lo que el Señor le quiere hablar en esta mañana tarde. Cuando nosotros como padres invertimos en nuestros hijos, en lo que es la educación de nuestros hijos, nosotros lo único que esperamos es ver un día a nuestros hijos hablando y comportándose conforme a la educación que le dimos, conforme al tiempo que invertimos en ellos o el dinero que invertimos en ellos. Nosotros lo único que deseamos es ver hijos con un buen comportamiento, hijos educados, hijos hablando, siendo testimonio de lo que sus padres invirtieron en ellos. Cuando el Señor Jesús escribe estas palabras en la Biblia, el Señor Jesús lo único que espera es que ese manual que Él nos ha dejado en la Biblia sea el cual nosotros aprendamos y un día empecemos a hablar de una educación que Él nos dejó a través de la Biblia. Es lo único que Él espera. Bien, el libro Hechos 4:12 dice la palabra de Dios, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bendito sea el Señor, porque el Señor hoy nos quiere hablar, el Señor hoy quiere hablarle a su corazón, el Señor hoy no le está hablando a religiosos, el Señor hoy le está hablando a personas que quieran disponer su corazón, a personas que dejen a un lado su religiosidad y dispongan su corazón para el Señor. Es a esas personas al cual el Señor les está hablando. El Señor quiere que tengamos una relación con Él, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros empecemos a tener una relación con Él. A veces nosotros, nuestra forma de ser, a veces nuestra religiosidad nos hace muchas veces apartarnos del Señor. Y el Señor hoy quiere que tú entiendas que no importa cuál es tu religión, tu forma de ser, tu forma de vivir, hoy el Señor quiere que tú abras los ojos y entiendas que en Él tú tienes salvación, sin importar la forma de vida cual tú has tenido, sin importar lo que tú has sido en la vida, sin importar tus errores, sin importar tu color de piel, sin importar tu forma académica, sin importar si tienes mucho dinero o si tienes poco dinero, sin importar absolutamente nada. Hoy el Señor lo único que quiere es que tú abras los ojos de Él, que tú abras los ojos y le puedas mirar a Él. Cuando Hechos 4:12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el Señor Jesús, es porque el Señor hoy quiere tocar tu puerta. El Señor hoy quiere tocar tu corazón. Hoy el Señor quiere que tú vengas a Él. Hoy el Señor quiere darte una oportunidad de venir a Él.
Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo no le estoy hablando a personas religiosas que se escudan en una religión para no querer entender lo que dice la palabra de Dios. Yo no estoy inventando algo. Yo estoy leyendo lo que la palabra de Dios dice. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bendito sea el Señor, porque quizás hoy muchos van a entender esta palabra y muchos no la van a entender. Y oro al Señor por aquellas personas que tal vez no la entiendan y por aquellas personas que el Señor la entiende. Señor Padre, bendito Dios de la gloria, Señor Jesús. Padre, que esta palabra, Señor, que hoy tú has puesto en nuestro corazón, Señor, que no sea para dividir a las personas, sino más bien para que las personas se acerquen a ti, Señor Jesús. Señor, es tu palabra la que habla, Señor. No es tu siervo quien habla, Señor, sino eres tú a través de la palabra. Señor, toca los corazones de aquellas personas que hoy van a escuchar y van a tomar esta palabra. En el nombre del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, que el Señor es grande y maravilloso. La palabra de Dios nos habla de Zaqueo. Dice que Zaqueo era un hombre que estaba sentado, estaba esperando, dice que era un hombre, un cobrador de impuestos, que estaba en un árbol que se llamaba un árbol de sicomoro. Dice que él había escuchado hablar de que el Señor Jesús pasaba por allí, iba a pasar por aquel lugar. Zaqueo era un hombre que no era muy querido por las personas, era, como le diría en estos tiempos, era un choricero, ¿verdad? El cual, por medio de ser un recaudador de impuestos, siempre hacía, siempre los más pobres, los más necesitados eran los que más sufrían cuando ellos recaudaban los impuestos. Sin embargo, él se da cuenta que el Señor Jesús iba a pasar por aquel lugar. Él era un cobrador de impuestos en la provincia de Jericó. Y la palabra de Dios dice que cuando Jesús pasó por allí, dice que le vio de lejos, allá en un árbol. Ahora usted dice, ¿por qué Zaqueo está en aquel árbol esperando al Señor Jesús? ¿Por qué no lo estaba esperando con la multitud? Bueno, resulta que la palabra de Dios nos enseña que Zaqueo era un cobrador de impuestos muy pequeño, muy pequeñito. Y entonces él temía que al pasar Jesús en medio de la multitud no le viera. Por lo tanto, él corre y se sube a un árbol de sicomoro. Y un árbol de sicomoro era un árbol que en realidad era un árbol, no era tan grande, pero sí era un árbol muy extendido, con ramas muy extendidas. Y él se pudo trepar en una de esas ramas y él dice, de aquí yo veo al Señor Jesús. Pues bien, dice la palabra de Dios que cuando Jesús pasaba por aquel lugar, lo vio y le dijo, Zaqueo, ven, desciende del árbol porque hoy es necesario que yo esté en tu casa, porque hoy la salvación ha venido a tu casa. Queridos hermanos, yo le quiero decir que hoy el Señor le está diciendo a usted, hoy la salvación ha venido a tu casa. ¿Sabe? Jesús no le preguntó a Zaqueo en aquel momento, antes de decirle que descendiese del árbol. Jesús no le preguntó a Zaqueo, ¿de qué religión eres tú? ¿Qué haces tú? Aunque Jesús todo lo sabía. Jesús sabía que aquel hombre se sentía indigno de alguna forma, por eso él estaba buscando al Señor Jesús, porque él se sentía indigno. Jesús nunca le preguntó, ¿quién eres tú? ¿A qué te dedicas? ¿De cuál religión eres? No,
El Señor Jesús le dijo: Zaqueo, desciende de ese árbol, porque es necesario que yo hoy cene en tu casa, porque hoy la salvación ha venido a tu casa. Este mensaje realmente lo que nos enseña a nosotros es que el Señor Jesús nos está diciendo que hoy la salvación ha venido a nuestra casa. Sin importar lo que tú crees, sin importar lo que tú haces. Las cosas que Zaqueo hacía en aquel tiempo no eran cosas que agradaban al Señor jamás. Una persona que cobraba impuestos y que le hacía daño a las personas con sus impuestos y sobre todo a los más pobres, a los más necesitados, nunca podía ser del agrado del Señor. Una persona que no tenía amor por el prójimo, por eso él era odiado. Él no podía agradar al Señor. Sin embargo, el Señor nunca miró esas cosas. Hay cosas en nuestra vida que muchas veces no son bien miradas por las personas y muchas veces por eso nos condenan y por eso nos señalan, porque las personas ven cosas que Dios no ve, que Dios ya perdonó en su amor infinito. Lo que para el hombre es una condenación, lo que para el hombre es una señalización, lo que para el hombre es el juzgar, el condenar, para Dios es el amor, para Dios es el perdón. Donde el hombre ve una persona perdida, el Señor ve una persona salva. Y eso fue lo que el Señor vio en Zaqueo. El Señor no vio en Zaqueo su rigidez a la hora de cobrar los impuestos, su corazón de piedra, su corazón duro, sin importarle si las personas a las cuales él le cobraba los impuestos se quedaban sin comer, o si tenían dinero o no tenían dinero. Él solo cobraba los impuestos sin importar si aquellas personas se le iban a tirar a la calle o no a la calle. El Señor lo que vio que fue en él una posibilidad de salvar una alma que estaba perdida. Como les decía, posiblemente nosotros para muchas personas estemos perdidos. Hoy hay muchas personas en las calles por ahí, sumidos en drogas, sumidos en alcoholismo, sumidos en prostituciones, sumidos en homosexualismo, sumidos en fornicación, sumidos en muchos malos caminos, sumidos en muchas cosas que no son del agrado de Dios, que ya muchos los han condenado, ya muchos les han dicho: ustedes no tienen posibilidad, ustedes se van a condenar, ustedes no tienen salvación. Pero la gracia del Señor es que Él no mira lo que nosotros miramos, lo que muchas personas ven en todas esas personas que andan por las calles o que andan en malos caminos. Porque para andar en malos caminos no se necesita ser pobre, ni tener una miseria económica. Para andar en malos caminos solo se necesita estar alejado de Dios. Y hoy hay muchas personas que aunque tienen mucho, tienen muy poco, porque el que no tiene a Dios no tiene nada. Y muchas personas que tienen mucho, no tienen nada y por eso están alejados de Dios. Pues hoy el Señor les está diciendo: baja de ese árbol, porque es necesario que yo hoy cene en tu casa. Entonces, esta es la gracia de este mensaje. El mensaje nos dice no solo que el Señor Jesús dice que Él es digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, sino que ese mismo que también dice en Hechos: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y como dice también en el libro de Timoteo, dice Timoteo 2:5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese mismo es el cual hoy le está diciendo, le dijo a Zaqueo: baja de ese árbol,
porque es necesario que yo hoy cene en tu casa, porque hoy la salvación ha venido a tu casa. Es el mismo que hoy le está hablando a usted que está ahí. Es el mismo Jesús, es el cual merece toda honra y toda gloria y toda exaltación. Es el mismo Jesús que le habló a Zaqueo, es el mismo que le está hablando a usted. Hoy el Señor quiere que tú seas como un Zaqueo, ¿sabe? La palabra de Dios dice que Zaqueo bajó de aquel árbol y a Zaqueo lo que le convenció fue el amor de Dios, porque Zaqueo posiblemente hubiese pensado en recibir las mismas críticas, los mismos señalamientos que le hacían las personas. Las personas lo recriminaban, lo trataban de ladrón, lo trataban de sinvergüenza, lo trataban de corrupto. Las personas que le gritaban a Zaqueo no era para hablarle de amor, las personas le gritaban puras cosas de condenación. Y quizás él esperó que cuando Jesús le viera trepado en aquel árbol, Jesús iba a hacer lo mismo, le iba a tratar de ladrón, de sinvergüenza, de un montón de cosas. Sin embargo, vemos que Jesús no fue eso. Lo que hizo, lo trató con amor. ¿Qué es lo que hace Jesús a diferencia de las personas? Nos trata con amor. Él nos trata con amor sin importar nuestro pasado, sin importar nuestra religiosidad, cosa que a Él no le gusta. La religiosidad no es buena. La religiosidad nos aparta del camino del Señor porque nos hace cerrar nuestros oídos a lo que el Señor nos quiere hablar. El manual que el Señor ha dejado en nuestra vida para que nos conduzcamos en nuestra vida, para que nosotros tengamos una educación y sepamos cómo conducirnos en la vida y sepamos cómo hablar en nuestra vida, es la Biblia, es la palabra de Dios. ¿Sabe? Yo a usted no le puedo hablar de educación, yo a usted no le puedo hablar de esas cosas. ¿Por qué? Porque el único que nos puede hablar de una educación espiritual se llama Jesús. Y Él nos habla a través de su palabra que está en la Biblia, de esa educación espiritual. Usted lo único que tiene, busque en su Biblia Apocalipsis 4:11 y usted verá lo que le dice. Busque en el libro de Hechos 4:12 y verá lo que le dice. Busque en 1 Timoteo 2:5 y verá lo que le dice. Busque en Mateo 10:33 y dice la palabra del Señor. Es fuerte lo que dice acá. Por eso le digo, yo me apego a lo que dice la palabra del Señor. Yo no me apego a ninguna religiosidad o a ninguna ley hecha por hombres o algo hecho sobre lo que ya está escrito. Yo me apego a lo que dice la palabra de Dios. Dice Mateo 10:33, dice: aquel que me niegue, yo le negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios es grande y maravilloso. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea su santo nombre. Yo espero que usted todavía esté allí. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí estamos de nuevo. Como les decía, hoy el Señor Jesús quiere que tú seas como Zaqueo, que bajes de aquel árbol. Estamos hablando en su vida de algo literalmente, de algo en lo que usted está subido, que no le es bueno para su vida. Hoy el Señor quiere que tú tengas eso que le convenció a Zaqueo para bajar de aquel árbol, que fue el amor de Jesús al tratarlo de una forma diferente. El Señor Jesús nos trata de una forma diferente y el Señor Jesús quiere que usted y yo vengamos a su camino, que vengamos a sus pies, que vengamos como Zaqueo. La palabra de Dios dice que Zaqueo se arrepintió de sus malos caminos,
dice que él le dijo, Señor, si en alguna cosa he ofendido a las personas, se lo devolveré 4 veces más. Es decir, lo que convenció a Zaqueo de que estaba en un error, que estaba en un mal camino, fue el amor del Señor Jesús. Hoy el Señor Jesús, a través de esta palabra, le quiere decir que Él con su amor ya le ha perdonado sus pecados y que no importa su forma de ser, su religiosidad, que no importa lo que usted haya hecho en su vida, lo único que importa es que usted le convenza el amor del Señor y usted venga a sus pies y usted tenga un arrepentimiento en su corazón como el que tuvo Zaqueo, que dice que devolvió todo y lo cuadruplicó aún más de lo que él debía. A Zaqueo le convenció el amor de Jesús. Yo espero en esta mañana tarde que a usted le haya convencido el amor de Jesús. Este es un tema que sería muy largo, pero bueno, ya pareciera que se va a descargar este celular, entonces lo vamos a dejar acá. Pero que no le convenza una religiosidad, deja que Jesús le convenza. Y la mejor manera de convencerle a Jesús no es escuchándome a mí, es escuchando su palabra que está en la Biblia. Dice la palabra de Dios que Él nos guiará a toda verdad y que Él será quien nos convenza de la verdad. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Dios les bendiga y en el amor a Cristo les amo con todo mi corazón.